Bueno, ¿sabes lo que es esto? Estos son ejemplos y muestras de elementos para cubrir la piscina. Porque llega el invierno y necesitamos protegerla, necesitamos cuidarla, necesitamos que se perjudique lo mínimo para el próximo año. Pero también existen otros elementos para ayudarnos a disfrutar mejor de la piscina. E incluso diferentes colores, diferentes formas, y justo eso es de lo que vamos a hablar en esta sección, en este bloque titulado Cobertores de piscinas. ¿Qué necesitamos saber y entender en cuanto a cobertores? Principalmente existen dos, los que llamamos de invierno, que son pues lonas rígidas, lonas de PVC, reforzadas con hilo de poliéster o fibra de vidrio, es decir, una lona rígida, sólida, principalmente o similar a la que protegen los camiones, y esa va a hacer que nuestra piscina, bueno, pues durante el invierno permanezca cerrada, protegida, para que el sol no haga crecer las algas, para que la lluvia, la suciedad, las hojas, las ramas, pues no nos manchen, no nos ensucien nuestra piscina, y además cierto efecto de protección para mascotas y para niños. Muy importante en cuanto a estas lonas de invierno es que tengan orificios de desagüe, porque cuando existen lluvias, esa lluvia se va a almacenar encima de la piscina. Si el nivel, imagínate que no es suficiente o tenemos alguna pérdida y el nivel va a ir bajando, cuando existe una lluvia, pues todos esos litros, todos esos pesos, todo ese volumen de agua se va a convertir en una cantidad, una fuerza a la piscina bastante elevada. Para que entiendas a qué me refiero en cuanto a orificios, pues simplemente será que el fabricante necesitas solicitarle ciertos orificios en ciertos puntos, que son los orificios de desagüe de la lona. Estas lonas de invierno la anclaremos en todo el perímetro, podemos sujetarla en la piedra, con piquetas, diferentes formas, en el lateral, y por eso los fabricantes nos proponen diferentes enganches, cáncamos, gomas protegidas, gomas largas, gomas cortas, así que deberemos de conocer todos estos útiles para poder solicitar en cada momento el enganche apropiado. Así que tenemos esta información en cuanto a lonas de invierno, esa protección para mantener el agua y que cada vez más pienso que va a ser más necesario, ya que estamos con esos problemas de restricción de agua, así que vamos a solicitar a nuestros clientes con esas técnicas de venta, con todo lo que hemos aprendido en el bloque 1 de este máster de experto en piscinas, para conseguir, bueno, pues vender mejor, vender más veces y sugerirle al cliente, ayudarle que para cuidar su piscina, pues lo recomendable es que la proteja, que la cubra, que la tape durante el invierno. Así que tendremos cobertores, lonas de invierno flexibles, PVC reforzado, y también tendremos las de verano. Y las de verano pues son unas lonas ligeras, con unas burbujas, cuya finalidad principal es la de reducir y minimizar la evaporación de agua, es decir, vamos a mantener más cantidad de agua, vamos a reducir también el ensuciamiento, menos cantidad de tierra, de insectos y de hojas va a entrar a nuestra piscina, y también si tenemos sistemas de calefacción, como ya comentamos en otra de las secciones de la bomba de calor, si tenemos nuestra bomba de calor, sistema de calefacción, pues va a reducir, va a eliminar con esa burbuja de aire, pues ese efecto de aislamiento térmico para evitar que se pierda el calor que hemos generado con nuestra máquina. Así que tendremos esa cubierta de verano y que principalmente o la mayoría de veces vamos a necesitar nuestro carro recogedor. Será un carro ligero, móvil, donde le anclaremos unas tiras, unas cintas, para poder recoger de manera sencilla y rápida pues esa protección de verano. Así que eso es lo que sabemos un poquito para cobertores, pero profundizando un poco más en los cobertores de verano, he preparado estas imágenes para que veamos cuál es el efecto. Esta burbuja que se genera y cuya marca más conocida, el material más conocido es este material registrado por el diseño que tiene, GeoBubble. La finalidad es almacenar o generar un colchón de aire
que va a aislar. Recordemos que al igual que en las ventanas, pues esa capa de aire es la máxima protección térmica. Es igual que pues, un edredón, es igual que un plumífero, pues generando esta capa de aire es el elemento que menos coeficiente de transmisión térmica tiene. Bueno, pues es lo que estamos consiguiendo aquí, y con este diseño especial pues conseguimos más cantidad de burbujas de aire por metro cuadrado. Así que vamos a conseguir protección del sol, menos color, cuanto más opacidad, ahora veremos las diferencias, tenemos varios colores, pero cuanto más opacidad, más protección en cuanto a la luz ultravioleta hacia las algas y también hacia la protección del cloro. Así que tendremos cuanto más opaco, menos luz atraviesa. Y la luz pues nos va a generar algas y nos va a generar destrucción del cloro. Por otro lado tendremos cuanto más transparente, habrá más transmisión de la luz, más calor y más efecto invernadero. Así que ya tendremos que sopesar, estudiar bien la situación, qué ciudad, en qué zona, qué utilidad va a tener la piscina, para ofrecerle al cliente algo más oscuro, donde realmente vamos a protegerlo durante muchísimo tiempo y vamos a tener incluso ese efecto de lona de invierno, o algo mucho más transparente, más translúcido, menos opaco, para que consigamos más aprovechamiento de la luz y así también pues podamos calentar hasta 12 grados esta agua de mi piscina. Lo colocaremos aquí hasta 12 grados el agua de mi piscina. Bueno, ahora que sabemos un poquito más de estos materiales, vamos a profundizar para que entendáis más cuál podéis ofrecerle a vuestro cliente, pues diferentes calidades en cuanto a espesor. Tenemos el GeoBabel 400 micras, que es simplemente, bueno, pues unos círculos sencillos, es el material, como veis ahora aquí, más económico, pero con menos prestaciones. Y luego ya nos vamos a materiales más gruesos, 500 micras, 700 micras, donde dependiendo de la translucidad, pues tendremos unas prestaciones. El color negro, el más opaco, es el que realmente va a reducir la fotosíntesis, crecimiento de algas. Y el material más transparente es el que va a conseguir más poder de calefacción. También tenemos el negro como poder de calefacción porque el color negro sabemos que absorbe mucho el calor. Así que ya dependiendo de toques estéticos que prefiera el cliente, color azul, más absorción o más efecto invernadero transparente, o más color negro para eliminar la fotosíntesis. Un consejo que también os doy, que seguramente os daréis cuenta, es que cuanto más claro, pues más se nota la suciedad. Así que queda muy desagradable cuando el agua sucia, la tierra se va insertando y es prácticamente imposible de sacar cuando tenemos aquí, en estas burbujas transparentes, pues ha conseguido entrar algo de agua, algo de tierra y se va poniendo de color oscuro. Y esa agua va a quedar retenida pues meses y meses y meses. Así que al principio está fabuloso, muy transparente y muy limpio, pero a las pocas semanas o pocos meses tendremos una cubierta bastante desagradable a la vista. Así que más claro, vamos a ver mucho más la suciedad. Más oscuro, si tenemos un clorador salino, se va a adherir la sal, se va a evaporar el agua y vamos a tener esas manchas blanquecinas. Mi consejo, vámonos al azul, el estándar, y ofrezcámosle eso al cliente desde nuestra experiencia, desde nuestro consejo, porque el aislamiento térmico lo vamos a tener y la protección solar y la evaporación la vamos a conseguir igual. Bueno, pues esto en cuanto a cobertores, pero claro, lo importante es cuando vayamos a medir. Y en cuanto a la medición, tenemos que considerar ciertas cosas para evitar errores. Muy importante a la hora de medir tanto el cobertor de invierno como el cobertor de verano, sobre todo las zonas de las esquinas, sobre todo la zona de los radios. Así que vamos a mostraros ese radio
cómo se mide, cómo hacer un buen dimensionamiento, y todo esto es lo que voy a mostraros ahora con ese ejemplo en cuanto a la medida, en cuanto al proceso de medición que utilizamos nosotros, y espero que os ayude. Os lo voy a dar todo muy mascado, todo muy accesible, todo muy sencillo, para que evitéis pues todas las lonas que hemos tenido que rehacer, que cuando la hemos colocado pues no encajaba perfectamente, donde el cliente realmente pues se sentía bastante descontento con, bueno, la lona que se había generado al final, y simplemente a veces era porque la piscina estaba descuadrada, porque la medición de las esquinas no se había hecho demasiado precisa o correcta. Así que voy a mostraros ahora, desde nuestro proceso, hemos creado un proceso, un documento escrito, que os lo regalaré para que os ayude en el día a día y no tengáis que crearlo. De hecho, os mostraré en el módulo 5, ese negocio blindado, que al final necesitamos, bueno, crear procesos, crear documentos escritos, colocar muchas imágenes, muchas fotos, para que este documento, que ahora tú sabes que funciona, lo pueda hacer cada uno de tus empleados con el mismo resultado que tú. Es la fase de delegar, es la fase de empezar a crecer en tu negocio, es la fase de empezar a buscar equipo. Así que de eso también profundizaremos en el módulo 4, mójate con tu equipo, de este máster, porque cuando empezamos a hacer las cosas bien, cuando empezamos a crecer, empezamos a ayudar a más clientes, pues esos clientes también quieren ayudar a sus vecinos y empiezan a recomendarte. Así que voy a mostrarte exactamente este documento para que a ti también te ayude. Bien, lo tenemos aquí, y este documento simplemente, bueno, pues registra información en cuanto al proceso de medición de las mantas de verano y también de invierno. Bueno, pues sabemos que en muchos momentos tenemos esos salientes del borde de coronación y que tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo para las mantas de verano. Para la manta de invierno, pues o nos vamos al final de la piedra de coronación, donde querramos medir, o nos vamos a la mitad. Yo considero y mi consejo es que cubramos el total de la piedra de coronación, que le ofrezcamos al cliente una protección total de la piedra, que no dejemos la mitad de la piedra desprotegida del sol, los colores, tonos, dilataciones, porque tampoco es bueno para la piscina. Así que para invierno nos vamos a cubrir el total de la piedra de coronación, cubrir hasta el exterior. Para las mantas de verano nos vamos al borde interior. Y como dice aquí, bueno, pues medidas de la manta térmica, y dejamos 1,5 centímetros de holgura en la parte interior. Importante en cuanto a la medición. Es muy importante el tener en cuenta cuando vayamos a medir los radios. Así que si tenemos este radio en una piedra, bueno, pues necesitamos marcar el punto exacto cuando yo vaya a medir la diagonal, porque será una de las dimensiones imprescindibles a la hora de medir mi cubierta de verano o de invierno. Bueno, pues entendiendo que existe una curva, vamos a prolongar la curva. Si tengo una curva así, lo que voy a hacer es prolongo la curva y eso me va a dar un punto. Bueno, pues ese es el punto cuya distancia de aquí a aquí será el radio, y de esa distancia será la que yo voy a utilizar desde ese punto para medir la diagonal. Estamos hablando sobre todo en la cubierta de invierno, donde tengo esa curva exterior y necesito, bueno, pues asegurar que se va a cubrir toda la piedra. Y del mismo modo, bueno, pues utilizaré para la curva interior. Pero acostumbrémonos a no medir desde aquí o desde aquí o desde aquí una diagonal, porque tendremos muchos errores y te aseguro que vas a generar una cubierta que no encaja con las dimensiones de la piscina. Así que muy importante, obtenemos el radio prolongando para obtener el punto, y la distancia desde el borde recto al punto será el valor de nuestro radio. Bien, ya sabemos medir el radio, y si seguimos bajando, vamos a ver que podemos ofrecerle al cliente la protección de los bordes. Al igual que esta lona,
pues recordemos que en muchas ocasiones va a estar rozando por el borde de coronación cuando lo saque con mi carro cada mañana y lo vuelva a cubrir por la tarde. Así que ofrezcámosle protección en los bordes. Luego tendremos que colocar estos ojales solo en el lado del carro, ¿vale? O en los lados que nos haga falta. Así que protección en bordes y también determinar si la lona es muy grande, pues el tamaño del carro. Hay unos de 5 metros y otros de 6 metros, para que lo sepamos y ofrezcamos al cliente. ¿Qué más necesito entender? Como hemos dicho aquí, hay unas dimensiones básicas. Lo que hacemos nosotros es imprimimos literalmente esta hoja y cuando son piscinas rectangulares, pues ya sabe el empleado qué medidas tiene que tomar. Distancia de borde a borde recto en los lados largos y en los lados cortos. Así que lado corto desde la parte recta, lado largo desde los bordes antes de llegar al radio. Colocamos cada uno de los radios y colocamos la medida del borde. Habrá zonas que igual tengo bordes de 5 centímetros, otros de 6, otros de 8. Cerciorémonos que el borde tiene siempre el mismo tamaño o consideremos cuando no tiene el mismo tamaño saliente hacia el interior. Así que ya tenemos esta ficha para que podamos tomar medidas en piscinas rectangulares. ¿Qué ocurre con piscinas de forma romana? Bueno, pues necesitaremos también los radios, las diagonales desde la esquina, necesitaremos la distancia desde los hombros, ¿vale? Y en este caso será desde el borde exterior recto hasta la línea, borde exterior recto hasta la línea, marcaremos bien para que el empleado sepa dónde tiene que medir. Mediremos también la distancia máxima, mediremos diagonales, mediremos también la máxima cantidad de distancias para que no exista error y podamos, bueno, pues detectar cualquier posible error en la construcción. Si existen formas irregulares, actuaremos igual, máxima cantidad de medidas, siempre desde los lados rectos, teniendo cuidado con los radios, curvas y formas geométricas. Y nos vamos a ir a la forma irregular, que es una de las formas que habitualmente la gente tiene errores a la hora de generar una cubierta de invierno o una cubierta de verano. Voy a mostraros, bueno, uno de los elementos que algunos posiblemente que conozcáis, otros posiblemente no, que es el método de la triangulación, el método de los triángulos. Entenderéis que tengo un punto A, tengo un punto B, tengo un punto C, y solo existe una forma geométrica que pase con líneas rectas por estos 3 puntos. Bueno, pues si yo consigo generar esto en cada uno de los bordes de la piscina, cuando vaya a transferir esto a otro lugar, no habrá ninguna duda. Eso es lo que tengo que generar. En mi piscina buscaré un punto A, buscaré un punto B, exteriores y casi a la longitud total de la piscina, y todos estos puntos de mi piscina los iré midiendo. Así que tomaré medidas desde A hasta cada uno de los puntos y desde el punto B hasta cada uno de los puntos. Conociendo la distancia AB, ya puedo generar los triángulos. Importante para tomar medidas de esta manera, pues que tanto A y B tienen que estar fijos. No pueden moverse estos dos puntos durante todo el recorrido, por tanto hay que llevar cuidado a la hora de tirar de la cinta métrica, a la hora de que la cinta métrica no se enganche en ningún sitio, porque si se nos desplaza o se nos mueve alguno de estos puntos, hay que volver a empezar. Y también otra consideración importante es la de numerar los puntos. Así que empezaremos 1, 2, 3, 4, 5, para que así tomemos exactamente la medida desde A a 1, desde A a 2, desde A a 3.
y generaremos una ficha donde utilizaremos los puntos para luego transferirlos a una plantilla. El sistema quedará más o menos así. Para que luego podamos, incluso otra manera sería colocar una plantilla en nuestra piscina. Nosotros no solemos hacerlo porque también es difícil y complejo generar una plantilla, sujetarla bien, cortarla. Es decir, yo podría colocar un plástico, recortarlo y llevarlo para que lo fabricasen. Pero ese método ya no lo utilizamos. Así que tenemos aquí nuestra ficha escrita, nuestro proceso escrito, todo lo que te estoy explicando. Primero marcamos el punto A y el punto B. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, hemos creado unas maderas. Una está marcada con la letra A, otra está marcada con la letra B. Le hemos colocado un tornillito, un clavo fijo. Y luego aquí pues podemos colocar agua, se hace cerca de 5 litros de agua. O, bueno, pues nosotros hemos generado un bloque de hormigón para sujetar bien, para que quede fijo, para que no se desplace a la medida que lo movemos. Como dice ahí, utilizaremos una cinta métrica que podamos enganchar y que pueda circular, moverse, y así podremos desplazarnos por toda la piscina y tomar los puntos. Así que tomaremos la medida desde el punto A. ¿Hasta dónde, Gustavo? ¿Hasta dónde medimos? ¿Qué marcas vamos a utilizar para tomar una medida precisa? Bueno, pues ahí está el secreto. Y el secreto será que utilizaremos marcas en la piscina y esas marcas las podremos utilizar pues utilizando una cinta de carrocero, una cinta americana que tiene mucho más adhesivo. Cortaremos trozos, los colocaremos y sobre esto marcaremos en el punto donde yo considere que va a caer la manta de verano, es decir, a unos 2 o 3 centímetros del borde, colocaremos un punto y el número. Así ya no tendré tanto error y me iré a la cinta métrica exactamente al punto. Ese será el detalle para tener una precisión de 2 milímetros. Una precisión de 2 milímetros. Porque así, a la hora de transferirlo a nuestra plantilla que ahora os mostraré, no tendremos ningún error y nos saldrá perfecta. Así que ese será el método. Los empleados llevarán el proceso para poder recordar cómo se hace la medición. Plastificado para detectar y que no se olvide nada. Esta es la manera con la que tenemos que generar estos procesos estándares de trabajo. Y también una ficha donde iremos rellenando todas las medidas desde el punto A y todas las medidas desde el punto B. Así obtendremos todas las medidas A, B y sobre todo distancia entre A y B. Esta es la manera que os recomiendo, esta es la manera que os voy a compartir, estas fichas, estos procesos os los voy a regalar para que lo tengáis sencillo de utilizar y a partir de ahora ayudéis a los clientes y podréis generar esos beneficios extras a la hora de cubrir una piscina, a la hora de ayudar a los clientes a mantener su piscina transparente. Así que haremos las mediciones, lo llevaremos a nuestra libreta, a nuestra ficha. Aquí os he creado un checklist, ¿vale? Para que antes de abandonar el lugar y no tener que volver, bueno, ¿tengo la distancia entre A y B? Sí. ¿Tengo las mediciones desde A? ¿Tengo las mediciones desde B? Repaso las mediciones, o sea, necesito ir y hacer una vuelta de las mediciones, porque habrá muchas veces que he colocado un 3 en lugar de un 1, que aquí ya no sé si es un 0 o un 6, así que obligatorio hacer un repaso de las mediciones. Distancia del saliente del borde para que tenga el verano, dibujado del cajeado, escaleras, cosas especiales, fotos de la piscina por si algo en algún momento puedo detectar, y confirmar con el cliente el color de lona, borde y todo lo que consideremos el anclaje exterior para tener toda la información antes de mandarla a fabricación, así vamos de manera eficaz y sin errores. Vamos ahora a compartir otro elemento.
este archivo, yo puedo transferir después los datos que he tomado de A y B a mi hoja Excel, que está diseñada perfectamente para que coloquemos pues la distancia entre A y B, todas las distancias de A, todas las distancias de B, con error de 1 milímetro, 2 milímetros, para que no haya esos redondeos de medio centímetro o 1 centímetro. Y lo que va a conseguir esta plantilla es dibujarme la forma de la lona de mi piscina. Así ya tendré una previsualización de cómo va a quedar, si los datos están bien tomados, y veremos exactamente, bueno, pues que todos los puntos están correctos, por si he tenido algún error, y así lo pueda detectar con antelación. Así que utilizaremos la plantilla de triangulación, método de los triángulos. Os voy a dejar el proceso, os voy a regalar también esta hoja Excel para que la tengáis vosotros y podáis tener lonas, mantas térmicas, cobertores sin errores para vuestros clientes, y así os vayáis fomentando y haciendo crecer. Seguimos en otros bloques.